Muy buenos días, mi nombre es Pablo Yendri García López, soy estudiante del Centro de Estudios de Educación Superior del proyecto de profesionalización de institutos por Cooperativa Galileo. Esta es la clase de los ritmos musicales guatemaltecos. En este caso vamos a empezar con una dinámica muy interesante para lo que es los ritmos musicales de Guatemala o géneros en este caso. Vamos a empezar viendo qué es lo que se conoce sobre estos géneros musicales. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos en la radio? ¿Qué es lo que nosotros pensamos cada vez que un género o una canción guatemalteca o algo que identifica nuestra cultura suena en la radio o en Facebook o en alguna red social? Pasa por lo siguiente. Ahorita quiero que pienses en una canción que has escuchado que te guste mucho, 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 mucho. ¿La tienes? Muy bien. Empezamos con esto. Imagínate que esa canción tiene un compositor, una manera, un ritmo y un sonido. Imagínate que cada vez que la persona que escuchaba esa nota en su cabeza la representaba y la representaba y la representaba. Y por ende, si tiene un autor, tiene un lugar y una manera de cómo empezó esto. Y esto es a lo que queremos llegar. Ahorita es que quiero que pienses en una sola cosa. ¿Qué tanto conoces de Guatemala? Piensa. Bueno, en estos momentos tal vez estarás pensando en alguna canción, en algo que tus papás te dijeron, en algo que se pone a cantar todos los días una persona que conoces o que te ha dicho que viene de algún lugar. Bueno, en base de esto vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a empezar desde lo más antiguo hasta lo contemporáneo para conocer lo que es nuestra música y nuestra cultura dentro de Guatemala. Vamos a tener que retroceder un poco a lo que fue la prehistoria. Empezando desde la prehistoria, el hombre empezó prácticamente matando piedras, golpeando pedazos de madera y bailando, y era un rito muy sagrado para ellos, ya que cada vez que tenían un festín o alguna manera que caracterizaba, ellos danzaban, bailaban, golpeaban y bailaban alrededor haciendo festejo. Vamos a pasar a otro tiempo un poquito más adelantado, en donde nosotros miremos fechas o en este caso tiempos. Vamos a pasar al modo antiguo o en este caso a la época antigua. Bueno, en esta parte de la historia prácticamente lo que es China, Mesopotamia y todas las bases, Grecia, empiezan a crecer bastante en la música, empieza a crearse lo que es los cantos, empieza a experimentar el ser humano lo que es la musicalidad a través de no solo ritmos, sino también de su voz. Empieza a cantar, empieza a mirar, empieza a hacer varias cosas que lo llevan a un solo lugar, que en este caso es la explotación de un sistema que se llama pentatónico. Este es un sistema muy explosivo durante el tiempo antiguo, ya que en base de esto es donde empiezan a hacer lo que es la sonoridad, la armonía, que como ya lo hemos visto anteriormente, la armonía es prácticamente la base, la camita de una melodía. Lo que tú silbas, lo que tú cantas, tiene que tener una camita que le haga sostén, o en este caso que le haga acompañamiento para complementar una de las tres bases básicas para una canción. Y como lo sabemos, es melodía, que es un canto, una secuencia melódica, la armonía, que es la cama o en este caso el acompañamiento que tiene la canción, y el ritmo, que es el que mueve y tiene el pulso de cada canción. Bueno, aquí es donde más o menos empieza a evolucionar la melodía y la armonía. Pasemos a un momento de la historia un poquito más adelantado. Vamos llegando a lo que es el tiempo del cristianismo, donde la iglesia empieza a tomar un poquito más de poder, que en este caso es la parte más importante de nuestra clase, porque en base de esto es ahorita cuando
lleva un paso muy importante. Antes del contemporáneo, la iglesia toma mucho poder y en este caso empiezan a nacer los cantos gregorianos. En este caso empieza a explotar la iglesia, empieza a cantar, a expresarse y a llevar un ritmo de balada muy simple, que es el que conocemos actualmente. En base de esto llegamos a la época contemporánea. Aquí es donde explotan la mayoría de géneros y es donde entra prácticamente nuestro tema, como es ritmos musicales en Guatemala. Y esto se basa porque empiezan a nacer en los Estados Unidos, cuando ya prácticamente esto está dividido después de la Revolución Francesa, prácticamente empiezan a aparecer varias fuentes. En este caso, varias de las cosas que explotaron fue el rock, el jazz, el blues, entre otros géneros. Aproximadamente en todo esto que se va transcurriendo, el tiempo empieza a pasar y a pasar, hasta que llega a un punto en donde empieza a llegar a varias partes del mundo y la música ya no es considerado solo una parte o un trabajo que se utiliza solo para una ocasión, sino en este caso un arte, una profesión o un sentimiento vocal. A esto vamos llegando a lo que ya es Guatemala. Como ya lo he mencionado, empieza a explotar el rock, el jazz, el blues. Si han escuchado alguna pieza guatemalteca, el rock guatemalteco es una de las cosas que empiezan a destacar. Pero no nos adelantemos. Empecemos aproximadamente en los años 1916-1920 hasta llegar al año 2000. Aquí es donde tienen una gran evolución. Como lo sabemos, nuestro instrumento, el instrumento de Guatemala, es la marimba. En este caso es donde empieza a tener más realce, más fuerza. Entonces la marimba empieza a transformarse. Para no ir muy lejos, abarquemos ciertas piezas musicales y escuchemos piezas reconocidas de marimba, que son los vals y prácticamente algunas baladas o cumbias de marimba, que es donde prácticamente nuestra edad contemporánea empieza a estallar. Escuchemos ahorita Luna de Xalapa. Muy bien, ahorita vamos a seguir un poquito más adelante y vamos a escuchar lo que es Noche de Luna entre Ruinas, que es una pieza muy conocida en Guatemala. Muy bien, bueno, ahorita ya para terminar y para empezar a irnos y apreciar un poquito más lo que es el arte guatemalteco en sí, vamos a escuchar algo de lo que prácticamente escuchan todos, un poquito de ska, que es lo que prácticamente todos hemos escuchado. ¿Alguien ha escuchado a Malacates con esta canción? Como cuando marcas sin querer, cuelgo antes que puedas contestar. Tal vez, nunca más nos vamos a encontrar. Muy bien, está muy bien. Si la has escuchado, excelente. Si no, es muy buen momento para empezar a encontrarte con la cultura, con nuestras raíces y empezar a conocer un poquito más de lo que es nuestra música guatemalteca. Los compositores guatemaltecos son muy variados, tienen mucha calidad al momento de entrar en una pieza y como lo podemos apreciar, vamos a escuchar ahorita el siguiente tema, que es un rock muy bueno guatemalteco. Muchas gracias. Bueno, después de esta apreciación musical, vamos a dar por concluido la apreciación musical. Acuérdense de que si no se sabe de dónde se viene, no se sabe para dónde se va. Por ende, las canciones guatemaltecas son nuestra apreciación musical, son lo nuestro y es lo más importante de esto. Para finalizar, vamos a realizar una pequeña actividad con la pregunta generadora, que en este caso, ¿conocías alguna de estas canciones? En este caso les voy a dar las gracias y voy a seguir con la respuesta general.
Muchas gracias. Espero que les haya encantado o gustado la clase. Muy finos.